narcopresidente. ¿Sabía o no sabía? Bueno, vámonos. Con su permiso, presidente, militarizar, militarizar, militarizar. Ustedes, los que nos están viendo, apréndanse esa palabra y entendamos ese concepto, porque esta va a ser la nueva realidad a partir de hoy con esta reforma. De eso se trata todo, de impunidad a los cárteles y sus cuates, de persecución política a sus adversarios, a sus críticos, a sus enemigos, y de imposición y restricciones a las y los ciudadanos. Eso es una dictadura y eso es lo que va a pasar a partir de hoy. La izquierda por años dijo que los militares tenían que estar en el ejército, tenían que estar todos en los cuarteles, que no tenían nada que hacer en las calles en materia de seguridad, y efectivamente lo dijeron y lo prometieron en el 2012, luego en el 18, y no solamente no lo cumplieron, sino que además lo volvieron un ejército multifacético. Hoy ya no sabemos si es una institución castrense, si son agencias aduanales, si son aerolíneas comerciales, si son constructoras paraestatales, y tan sobreexplotados tienen a los militares que por eso no pudieron llegar a tiempo a Acapulco, y lo saben. Estaban repartiendo boletos, estaban construyendo bardas, estaban haciendo trenes, y por eso ocurrió lo que ocurrió. Pero además, esta es una historia, este es un tema. El otro gran tema de la militarización que quiero que la gente, que es la que me importa y a la que nos debemos, vea, es que las instituciones como el ejército, ellos están capacitados para el exterminio del enemigo. Su formación no tiene nada que ver con el de una policía de proximidad. ¿Por qué los quieren en las calles? Porque los quieren vigilándolos a ustedes, porque a partir de ahora a quienes les van a restringir sus libertades, incluso la de votar, es a ustedes que nos están viendo y nos están escuchando. Sus resultados han sido desastrosos, no pueden hablar de nada en materia de seguridad. 200,000 homicidios. No me importa lo que digan, ni le voy a permitir una pregunta a nadie. Gracias, presidente. Bueno, permítame, la oradora, por favor. Oradora. Homicidios cometieron. Oradora, se le ha hablado con respeto. 100,000 homicidios más que los cometidos en el gobierno del presidente Calderón, que por cierto es amor platónico de mis compañeros. No hay ni un solo día que no lo mencionen ni a cada momento. Están rebasados. Además, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha dicho 1,200 denuncias de la Guardia Nacional, 1,200 denuncias más del Ejército. ¿Saben, gente que nos ve y nos escucha, de qué son estas denuncias? Tanto Sedena como Guardia Nacional, 2,400 denuncias tienen en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y todos van en el mismo tenor. Todos es por tortura, por desaparición forzada y por homicidio. Eso es lo que pretenden hacerles a ustedes, que efectivamente les dieron el voto, pero no para esto. Lo que requería nuestro país, lo que requiere, es una estrategia clara, con policías que ellos desmantelaron, para que vean desde cuándo la intención ha sido una dictadura. Se encargaron durante 6 años de destrozar a los municipios en materia de seguridad. Dejaron a todos los municipios solos, y la gente que está en sus municipios me dirá si se siente o no segura. Y desmantelaron las policías para salir con esto en 6 años, para decirles, ahora les va el ejército, pero ¿qué creen? No los va a cuidar, los va a vigilar, va a ver que hagan la voluntad de ellos, y así es la seguridad, igualito el esquema en Venezuela y en Cuba. La dictadura es lo que han pretendido siempre. Me queda claro que lamentablemente lo pueden lograr, pero para eso estamos aquí, para eso estoy aquí, y para eso voy a seguir aquí, porque la gente confió en la oposición, votó por nosotros para defenderlos, para alzar la voz. A nosotros no nos importa si son 100 montoneros contra 10, nos da lo mismo. Con valor, con dignidad, como siempre hemos representado en el PAN a las y los ciudadanos. Ahora sí es cuanto, presidente. Muchas gracias.
María Josefina Gamboa, esta presidencia siempre se ha dirigido a todas las diputadas y diputados con respeto. Y cuando se les pide que permitan a la presidencia es para atender una moción en términos del reglamento. No es una cuestión oficiosa ni una cuestión de mala voluntad. Por favor, le pido que en otra ocasión se dirija con respeto a esta presidencia, porque yo me dirigí con respeto a usted. Diputado Leonel Godoy, ¿con qué objeto? Es una moción de orden, señor presidente. Adelante. Sí, efectivamente, nosotros nos regimos por reglas y me parece desafortunado, y ojalá el vicecoordinador de Acción Nacional, que conoce muy bien el reglamento, no permita que esto vuelva a suceder. No podemos tener diputadas y diputados que le hagan caso a la mesa, a la presidencia en particular, cuando lo consideren conveniente. Tenemos reglas, el reglamento establece claramente que es el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados quien debe de mantener el orden, quien debe de dar la palabra, quien debe de autorizar mociones. Esa es la tarea, y yo creo que con todo respeto debemos de pedirle a este tipo de diputados que sean más respetuosos con la mesa directiva. Gracias, diputado Leonel Godoy. Diputada Lilia Aguilar, ¿con qué objeto? Adelante. Me parece que este ha sido no solamente un caso, sino un caso reiterado. Entonces, yo creo que es pertinente que desde la presidencia, y lo hago con mucho respeto desde el Partido del Trabajo, se pueda hacer un llamado a los coordinadores o vicecoordinadores que estén presentes. Este no ha sido el único caso, creo que ha sido el más evidente, pero además el más que causó llamó más la atención, pero en reiteradas ocasiones no solamente usted, sino la vicepresidenta del Partido de Acción Nacional han hecho llamados para que se detengan los discursos a tiempo, y los legisladores, me parece que algunos de ellos, lo digo respetuosamente, nuevos en este tema, han seguido adelante como si fuese una recomendación. Hay que decir que aquí el reglamento y la ley orgánica marca que el presidente o la presidenta que está llevando el orden de esta sesión no solamente está haciendo una recomendación o está representando a un grupo político, sino que fue votado para llevar de manera correcta la discusión. Entonces, me parece que de todos los grupos parlamentarios hay que hacer un llamado para atender a la presidencia. Como usted dijo, no es un tema solamente de reconvenir o de intervención, sino de orden en el que tenemos que entrar todos. Muchas gracias. Diputada Josefina Gamboa, ¿con qué objeto? Bueno, nada más, presidente, para dejar claro, durante toda la sesión le hemos pedido que no se excedieran los oradores. Todos los oradores, sin excepción, de su partido y aliados, que entiendo y respeto su investidura, pero hubo quien estuvo 3 minutos, 4 minutos, y yo escuchaba que usted le decía que se silenciara, y como nadie le hizo caso y no pasó absolutamente nada, pues pensé que yo también tenía la misma oportunidad de mis compañeros de seguir hablando. Además, creí que me quería usted decir que estaban interpelando, y como a mí la verdad poco o nada me importa lo que tengan que decir, o sea, no me ofenden en lo absoluto ni nada, pues entonces seguí con mi discurso. Le ofrezco una disculpa por no atender a su llamada, pero creo que tenemos que ser parejos todos y que quede el precedente para que nadie más se vuelva a exceder 2, 3, 4, hasta 4 minutos y medio como uno de ellos. Gracias. Gracias. ¿Se aceptan sus disculpas respetuosas? Y le explico un dato a toda la asamblea. Una cosa es el exceso en el tiempo que tienen y los llamados que hace esta presidencia para que concluyan, y otra muy diferente en términos reglamentarios es pedir a la oradora que me permita para ver si hay una moción que muchas veces es para hacer una pregunta y consultar a la oradora si acepta la pregunta o no. Y ahí lo que procede es permitir a que se haga esa consulta para que la oradora nos diga si no, que estaría en todo su derecho de no aceptar la pregunta y continuar con su discurso. Estamos hablando de 2 temas completamente diferentes.
Acepto su disculpa, continuamos con la discusión. Diputado Lisha, ¿con qué objeto? De orden, presidente. Adelante. Presidente, como lo he hecho a lo largo de todos estos años, empiezo por manifestar mi respeto a la presidencia de la mesa y creo que este es un punto de inflexión muy importante para la reflexión parlamentaria. No solo la interrupción conviene cuando se trata de la interpelación reglamentaria de cualquier legislador, sino también cuando hay desorden evidente. Es claro que en todas las participaciones anteriores, por lo menos del grupo parlamentario del PAN, ha existido evidente respeto. No fue lo que existió mientras mi compañera Gamboa estaba en el uso de la tribuna. No lo hago con efectos de acusación, insisto, sino con efectos de reflexión, porque en este momento el grupo parlamentario del PAN no cuestiona la capacidad institucional de quien preside la sesión, pero creo que tampoco podemos aceptar en cuarta ocasión que a la mujer vicepresidenta que representa al grupo parlamentario del PAN no estén calificando sus criterios institucionales, sino de capacidad o partidistas. No lo aceptamos y creo que la presidencia no lo debe aceptar porque eso puede surgir en cualquier presidencia y creo que vale la pena aprovechar este momento para que se llame al respeto, a la mesa directiva y al orden a la Asamblea. Efectivamente, cuando quien está en funciones de presidente, sea quien sea, hace un llamado, es atendiendo a lo que está en el reglamento. Y obviamente se hacen llamados cuando se generan interrupciones o desorden que impidan que los oradores sean escuchados. La última que recuerdo que hice yo fue en la intervención del diputado Agustín Rodríguez, donde hubo manifestaciones y pedí a la Asamblea que le permitieran continuar. Y así lo haré, y estoy seguro que lo harán los demás vicepresidentes, con cualquier interrupción que tenga un orador. En reiteradas ocasiones he pedido respeto para los que están hablando, porque consecuentemente se van a presentar oradores de otros partidos. Y es lo que les pedimos a todos, que tengamos paciencia y se entiende además que tengamos manifestaciones políticas, pero en un contexto de tolerancia para todos. Por eso esta presidencia ha valorado cada circunstancia en lo individual y así lo seguirá haciendo con equilibrio y con justicia. Gracias. Continuamos con la diputada Rosa Guadalupe Ortega Tiburcio para hablar en pro y tendré el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Muy buenas tardes. Con permiso, señor presidente, con permiso de la mesa directiva, con el respeto a cada uno de ustedes, compañeros. Desde esta tribuna quiero ser la voz del 4º distrito de Michoacán, tierra del general Lázaro Cárdenas. En el grupo parlamentario de Morena tenemos claro que uno de nuestros compromisos con el pueblo de México es garantizar la estabilidad social, la paz y el acceso a la justicia. Que los delitos sean atendidos, investigados y castigados. Es por eso que debemos de sumar esfuerzos, compañeros, con los ministerios públicos de todas las entidades federativas para que realicen funciones de una manera más óptima. El artículo 21 de la Constitución señala que las acciones de investigación le competen al Ministerio Público y a las policías. En la reforma de este artículo se propone que a las actividades de investigación ministerial sume la Guardia Nacional, donde todas estas instituciones serán disciplinadas, profesionales y de carácter civil. La justicia de México, tal y como lo señala el numeral 17 de nuestra Carta Magna, nos establece que para la impartición de justicia
esta debe de ser pronta, completa e imparcial, compañeros. Pero que sin embargo la carga excesiva de trabajos en los ministerios públicos han obstaculizado que se cumplan dichos principios. Por ello, tal y como se propone la Guardia Nacional, será una pieza clave que fortalecerá las instituciones ministeriales en la investigación de delitos, pero sobre todo el respeto a los derechos humanos, compañeros, ya que día con día los ciudadanos acuden a las oficinas de dichos funcionarios para denunciar delitos de los que fueron víctimas y esperan ser atendidos con calidad y calidez, pero que sin embargo llegan y no hay avances en las investigaciones por dichos excesos. La Guardia Nacional ha sido clave en la resolución de conflictos en diversas regiones de nuestro país. Se ha convertido en una institución cercana a la ciudadanía que salvaguarda los intereses de los mexicanos en las carreteras, en la atención inmediata de reportes ciudadanos y que solo por ejemplificar, en la pandemia COVID-19, con mi experiencia en el área médica, colaboré con los elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, quienes juntos con Secretaría de Salud fuimos los responsables de velar por la seguridad, el orden y así como de la atención de los protocolos de resguardo, dispersión, acompañamiento y aplicación de vacunas. Asimismo, la confianza ciudadana que la gente ha otorgado a la Guardia Nacional ha sido el éxito de esta corporación, asegurándonos que México está preparado para enfrentar los desafíos de seguridad del siglo XXI. Y me pregunto, compañeros, ¿pero por qué es fundamental esta reforma? La historia reciente nos ha mostrado que las estrategias de seguridad de los gobiernos neoliberales, el uso desmedido de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad sin un marco legal claro y sin la debida preparación, no solo no disminuyó la violencia, sino que profundizó las crisis de derechos humanos y la desconfianza hacia las autoridades judiciales. Aquí es donde radica la diferencia y lo que debemos aclarar, compañeros. No estamos repitiendo los errores del pasado. La Guardia Nacional, bajo este nuevo esquema, es una fuerza civil que actúa bajo estrictos principios de disciplina y respeto a los derechos humanos, con la formación adecuada y específica para enfrentar los retos actuales de la delincuencia de nuestro país, siendo necesario para el cumplimiento de los objetivos en la Estrategia Nacional de Seguridad. Por eso, compañeras, diputados y diputados, este cambio no es solo un ajuste constitucional, es un paso firme hacia la reconstrucción del tejido social que el crimen organizado ha destruido. Es momento de actuar con responsabilidad, con visión de futuro y con el compromiso inquebrantable de garantizar la seguridad y todos los mexicanos. En un momento concluyo, presidente. Le pido que apoye, por eso, compañeros, les pido que apoyemos esta reforma, porque en ella reside la esperanza de un México más seguro, más justo y más fuerte. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Verónica Martínez García, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en contra hasta por 5 minutos. Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros, en el 2019, el Grupo Parlamentario del PRI otorgó su voto de confianza al Ejecutivo para la creación de la Guardia Nacional como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, bajo la condición que el mando fuera civil. Hoy, 5 años después,
tenemos los resultados de una estrategia fallida de abrazos y no balazos. Las y los mexicanos no se sienten seguros. Solo basta ver las noticias de lo que pasa en Sinaloa, Puebla, Chiapas, Zacatecas, Guerrero, por mencionar algunos estados. Estamos discutiendo una reforma que busca militarizar la seguridad pública en México. No, diputadas y diputados, esa no es la vía para devolver la paz a nuestro país. Esperamos que la nueva estrategia de seguridad que presente la próxima presidenta de México considere fortalecer la coordinación de las policías locales con nuestras Fuerzas Armadas, etiquetar en el presupuesto y desarrollar políticas públicas de prevención del delito que permitan trabajar en la reconstrucción del tejido social. Es fundamental regresar el programa del Fortaseg para que las policías locales puedan mejorar los salarios, prestaciones, capacitación de sus elementos, invertir en pruebas de control y confianza, equipamiento, armamento, la compra de vehículos, entre otros. Pero sobre todo, compañeras y compañeros diputados, es necesaria la voluntad de la coordinación para lograr un objetivo común, que es regresar la paz y seguridad en México. Una política de seguridad es efectiva cuando la gente pueda salir a la calle sin miedo. Sin embargo, hoy en día hay estados que suspenden las clases, que cierran negocios, que la gente no sale de sus casas debido a las balaceras y a los asesinatos. Por eso hoy decimos, el grupo parlamentario del PRI va a votar en contra de la militarización de la seguridad pública. Sí al fortalecimiento de las policías estatales y municipales, así como la coordinación con nuestras Fuerzas Armadas. Y repito, sí a la coordinación con nuestras Fuerzas Armadas. Sí a etiquetarle el presupuesto para la prevención del delito. Esta estrategia ya ha dado resultados y en Coahuila es prueba de ello. Por eso considero que este es el modelo que debería de replicarse en todo el país. En 2011, en mi estado, se implementó un operativo basado en la coordinación entre el Ejército, los gobiernos estatales y municipales de Coahuila y Durango, y se creó una policía metropolitana en la región Laguna. Este esfuerzo impactó de manera efectiva en las células criminales, reduciendo significativamente los índices delictivos en los municipios como Torreón, donde en aquel entonces llegó a estar en el ranking de las ciudades más inseguras y que hoy, según el IMCO, es una de las ciudades más seguras junto con los municipios de Saltillo y Piedras Negras. Proponemos que cada estado deba crear sus cuerpos de seguridad según sus necesidades. Por ejemplo, en Coahuila se creó la Policía de Acción y Reacción, la Policía Civil, la Policía Preventiva, la Policía Violeta, la Policía Turística, además de la Policía Estatal y Municipal. Este enfoque permitió una mayor eficiencia en la atención de diferentes tipos de delitos y situaciones. Esta coordinación impulsó a Coahuila a fortalecer su infraestructura militar y trabajar en la capacitación y certificación de las policías estatales y municipales, además de formalizar los convenios de colaboración con los 38 municipios del estado y las entidades vecinas como Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y Durango. Cuando hay seguridad hay inversión, cuando hay inversión hay empleo, cuando hay empleo hay prosperidad. Compañeras y compañeros, no podemos seguir legislando por instrucción, ignorando las opiniones de los especialistas, de los estudiantes, de los organismos internacionales que han alzado la voz por coadyuvar en la construcción de mejores leyes. Ya lo hicieron con la reforma al Poder Judicial, ayer con la reforma a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, donde no se escuchan las propuestas, donde no se acepta ninguna respuesta. Hemos recibido una recomendación de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en México, donde nos advierte
que este dictamen incumple con las normas internacionales al impulsar la militarización y además ha dicho que este modelo ha demostrado ser ineficiente. Hoy la ciudadanía nos exige que nos pongamos a trabajar en equipo, diputada, por nuestro país, que dejemos de lado los colores partidistas y que juntos construyamos el México que todos queremos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada Martínez García. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Carlos Arturo Madrazo Silva para hablar en pro hasta por 5 minutos del Partido Verde. Gracias. Con el permiso de la presidencia. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entre los esfuerzos implementados para afrontar la problemática de la violencia criminal en nuestro país, destaca la creación de corporaciones policiales, predominantemente de carácter reactivo, las cuales buscaban combatir la creciente violencia y amenazas criminales en diversas regiones del país. Un ejemplo emblemático es la extinta Policía Federal, concebida con la misión de cumplir con la responsabilidad constitucional de prevenir y combatir el delito. Sin embargo, ante el alarmante aumento de la capacidad operativa y armamentística de la delincuencia organizada, se han tenido que llevar a cabo reformas estratégicas orientadas a fortalecer las acciones de seguridad, reconociendo la necesidad de un enfoque integral y proactivo en la lucha contra el crimen. Lamentablemente, dichas modificaciones no lograron traer la paz que los mexicanos tanto anhelábamos. Al contrario, los índices delictivos se fueron incrementando de manera alarmante con el paso del tiempo, amenazando la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de la población. Fue en ese contexto que en 2006 se implementó una fallida política orientada a combatir el crimen organizado, caracterizada por un despliegue operativo a gran escala de las Fuerzas Armadas, así como de las corporaciones de seguridad pública, federales, estatales y municipales, lo que resultó ser ineficaz ante la complejidad de la situación de violencia en nuestro país. Lo anterior se tradujo en la presencia de miles de soldados en las calles, con la justificación de que la violencia criminal se había recrudecido en distintas zonas del territorio nacional. Todo ello se dio sin la existencia de un marco legal encargado de delimitar el actuar de las Fuerzas Armadas, lo que derivó en un saldo catastrófico de cientos de miles de víctimas. Asimismo, en vez de fortalecer a las fuerzas policiales de seguridad pública, se produjo su completa desintegración. No solo se ignoraron las jerarquías establecidas, sino que también se crearon vínculos de complicidad con ciertos grupos delincuenciales que se vieron favorecidos y apoyados por las estructuras policiales de ese entonces. En este contexto, el gobierno del presidente López Obrador asumió el compromiso de formular nuevos enfoques para la prevención de la violencia y el delito, los cuales están dirigidos a abordar las causas que han generado la crisis que hoy enfrenta el país en esta materia. Se busca avanzar en una perspectiva que priorice el respeto a las libertades y los derechos humanos, garantizando que las estrategias de seguridad sean realmente efectivas para enfrentar a la delincuencia organizada. Este fue el propósito con el que se creó la Guardia Nacional en el año 2019. Y este mismo fin el que nos obliga a realizar cambios al texto constitucional el día de hoy, que permiten dar continuidad a la operación de esta institución que se ha ganado la confianza de las y los mexicanos por su labor en favor de la pacificación de nuestro país. La finalidad de los cambios propuestos por el Ejecutivo es otorgarle a la Guardia Nacional las herramientas normativas necesarias para continuar su labor de proteger a las y los mexicanos. Debemos destacar la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, con el único y claro objetivo de establecer reglas claras para su funcionamiento como cuerpo policial con estricto apego a derecho. Como en muchas otras cuestiones de relevancia nacional, la oposición ha tergiversado la información en torno a este tema,
tan sensible y se ha dicho que esto representa militarizar al país. Es falso. O que los elementos de la Guardia Nacional podrán hacer prácticamente lo que quieren. Nuevamente mienten. Y no habrá exterminio. Y por supuesto que en nuestro país seguirán habiendo elecciones libres y democráticas. No engañemos. Desde esta tribuna negamos categóricamente que con esta reforma lo que se pretenda sea militarizar al país. Por el contrario, desde su creación, la Guardia Nacional se ha desempeñado con valor, profesionalismo, vocación de servicio e integridad, valores provenientes de la formación y disciplina militar de muchos de sus miembros. Pero también ha quedado claro que su actuación durante estos 5 años ha sido acorde a la función para la cual fue creada, es decir, la de una institución policial. Para hacer frente a esta situación se requiere de una institución que cuente con un régimen especial de orden, formación, profesionalización y capacitación, la cual estará sometida a una regulación rigurosa para asegurar el respeto de los derechos. Por ello, la doctora Claudia Sheinbaum ha conformado un gabinete con gran experiencia en materia de lucha contra el crimen y de la mano con la reforma constitucional que hoy votaremos, las funciones de la Guardia Nacional y la estrategia de seguridad nacional que implementará nuestra próxima presidenta darán los resultados de tranquilidad y bienestar que tanto demandan los ciudadanos. Para la bancada del Partido Verde, la seguridad nacional es fundamental y por ello votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto. Muchas gracias por su atención. Gracias, presidente. Gracias. Gracias. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, de Movimiento Ciudadano, para hablar en contra hasta por 5 minutos. Con su permiso, presidente. Si van a tener formación militar, van a pertenecer a la Sedena y van a ser juzgados como militares, entonces, ¿por qué vienen a esta tribuna a decir que no van a militarizar a nuestro país? Nuestro país afronta un reto mayúsculo en materia de seguridad. Es una de las grandes cuentas pendientes hacia la ciudadanía. Para esto resulta elemental, desde la policía, en sus distintos niveles, tener apoyo y profesionalización suficiente para poder cumplir de manera óptima en su encomienda. Siempre teniendo en cuenta algo importante, su carácter civil para desarrollar sus tareas en el cumplimiento de los derechos humanos y garantías del individuo. Lo que es inconcebible es que el día de hoy, con una supuesta autoridad moral, nos vengan a hablar sobre las policías y nos quieran imponer una reforma por sus mayorías que busca militarizar la seguridad pública, cuando fue precisamente el oficialismo quien abandonó a las policías municipales y de los estados, quitando lo que ya han mencionado aquí, los fondos de Fortasec y de Subsemun, que realizaban un esfuerzo institucional para profesionalizar, para dignificar a las policías en los municipios y en los estados, incluso para poder homologar el tema salarial, vivienda y poder incentivar a los policías que se seguían preparando para presentar mejores resultados. Parece ser que el esfuerzo de quien hoy es la mayoría fue abandonar y dejar en situación precaria tanto a los policías como al ciudadano frente al enorme reto de inseguridad que atraviesa nuestro país. ¿Cómo se puede tener el cinismo de presentarnos una iniciativa que deliberadamente militariza la seguridad pública? El deber primordial y fundamental de las Fuerzas Armadas es defender la soberanía, la independencia y la integridad territorial de nuestro país. Esta misma naturaleza hace que la formación que reciben los integrantes de las Fuerzas Armadas sea ajena, y subrayo, ajena a la prevención, investigación y persecución del delito en un contexto civil y de respeto irrestricto a los derechos humanos. Y ahora quieren deformar la naturaleza de estas grandes instituciones para tratar de ocultar el desastre que con sus decisiones han ocasionado al abandonar la tarea de formar, equipar y profesionalizar a los policías.
El avance del crimen organizado en el control del territorio nacional es evidente y alarmante, capturando al Estado y sometiendo a la población. Ante esta realidad, la estrategia de seguridad planteada por la actual administración no ha dado resultados y la propia militarización no ha llegado como una solución a los problemas de la ciudadanía y el resultado ha sido el repunte de la violencia. La reforma de la Guardia Nacional pretende suprimir el límite democrático de que nuestra Constitución establece respecto al uso de las Fuerzas Armadas en funciones ajenas a su naturaleza. Límite plasmado en el artículo 129, el cual restringe su participación en actividades civiles como la seguridad pública. De ser aprobada tal como se propone, esta reforma presentará una militarización absoluta y permanente de la seguridad pública a nivel federal, además de intensificar el proceso de la militarización en México, ya que permitirá a las Fuerzas Armadas asumir cualquier tarea, incluso aquellas que no estén relacionadas con la seguridad nacional. El artículo 13 contempla que los integrantes de la Guardia Nacional quedan sujetos al fuero militar, estarán sujetos a la disciplina militar y, por tanto, al fuero militar. Entonces estamos militarizando. Nuestra postura se basa en la observación de la realidad. La política de la militarización ha demostrado ser insuficiente y contraproducente en el combate a la delincuencia organizada. Las cifras no mienten. Ese mismo camino que muchos el día de hoy defienden, criticaron e incluso hicieron marchas. Hoy sentencian constitucionalmente la perpetuidad de las Fuerzas Armadas en la vida pública de nuestro país. En Movimiento Ciudadano estamos completamente convencidos que hay una deuda histórica en la seguridad de nuestro país, pero también estamos convencidos que es la profesionalización, dignificar a nuestros policías y darles las herramientas suficientes para que puedan tener las herramientas que vengan a dar la seguridad que tanto reclama la ciudadanía. El camino es claro y lo vamos a ver en el presupuesto. ¿Queremos seguridad? Hagamos fondos que fortalezcan a la seguridad pública en materia civil. Queremos paz, no militarización. Muchas gracias, presidente. Gracias. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada María del Rosario Orozco Caballero de Morena para hablar en pro hasta por 5 minutos. Gracias. Con su venia, diputado presidente, saludo con aprecio al pueblo de México. El día de hoy daremos un gran paso para alcanzar la pacificación del país, dando respuesta de manera integral a las necesidades actuales en materia de seguridad. Esta iniciativa busca recuperar la tranquilidad y la seguridad de las familias mexicanas a través del fortalecimiento de las atribuciones y capacidades institucionales de la Guardia Nacional. La inseguridad y la proliferación del crimen organizado ha lastimado por décadas a nuestra sociedad mexicana, como nunca había sucedido en nuestro país desde la época de la Revolución. Nuestra patria está cansada, está exhausta por tantos años de violencia. En México, el crimen organizado ha permeado en la vida económica, política y social del país. La diversificación del crimen organizado, sumadas a su capacidad logística y económica, constituyen amenazas inminentes para la seguridad y la vida de las personas. Para proteger a la sociedad de la violencia criminal,
se requieren acciones contundentes por parte del Estado, como las que contiene esta propuesta enviada por nuestro presidente, y no aquellas medidas que premian a quienes no mejoran sus municipios, como lo hacía el Fortasec. Municipio que no salía de los más peligrosos, lo mantenía. Municipio que se encargaba de trabajar y pacificar a su municipio, lo perdía. Esa es la trampa del Fortasec. Pero actualmente, el año pasado, fue autorizado lo que conocemos como el FOFIS. El FOFIS tiene una noble intención. Aquellos municipios que mejoren su seguridad, aquellos municipios que vayan bajando su criminalidad, irán teniendo un apoyo económico. Así que si todos trabajamos para mejorar nuestros municipios, tendremos ese apoyo, nos llegará ese apoyo a los municipios que se llama FOFIS. Hay que checarlo para que este año continúe dándose a los mejores municipios. Actualmente, la Guardia Nacional se encuentra desplegada en 21 estados de la República, superando la capacidad de la Policía Estatal en dichos estados. Se cuentan con alrededor de 120,000 efectivos, de los cuales más del 70% se encuentran en territorio, cercanos a la gente, cuidando de la población. Es por ello que la Guardia Nacional tiene el respaldo y aceptación del pueblo de México. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la población mexicana percibió como efectivo el desempeño de la Guardia Nacional en sus labores para prevenir y combatir la delincuencia en un 74.1%. En comparación con la extinta Policía Federal, que hasta el sexenio pasado lo más que llegó a tener fueron 40,000 elementos, y de los cuales, como se acostumbraba, la mayoría estaba en puestos administrativos. De acuerdo con la encuesta del INEGI sobre victimización y percepción sobre seguridad pública, 56% de la población percibió en 2020 que la Policía Federal era una institución corrupta. Durante la llamada guerra contra el narcotráfico, se utilizó a las Fuerzas Armadas para enfrentar el crimen organizado. Dicha estrategia, implementada por las pasadas administraciones, derivó en el establecimiento de relaciones de complicidad entre las autoridades con algunos cárteles de la droga. ¿Por qué? Porque se sacó a las Fuerzas Armadas de los cuarteles y se les mandó directamente a enfrentar al crimen organizado con unos sentidos perversos. La percepción de inseguridad en la ciudadanía aumentó en un 120%, aumentaron en un 192% los homicidios. Con la creación de la Guardia Nacional, el homicidio doloso tuvo una reducción para 2023 del 20% en relación con los datos al cierre de 2018. En el periodo que lleva operando la Guardia Nacional, su valor, profesionalismo, disciplina y vocación de servicio provenientes de su formación militar han sido fundamentales para el cumplimiento de sus labores de seguridad pública con la ciudadanía. Con esta reforma, la Guardia Nacional actuará bajo la conducción del Ministerio Público, con el fin de realizar labores de investigación y apoyar la seguridad pública. El diseño de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública queda a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Dicho de otra manera, continuará a cargo de un mando civil. La reforma constitucional propuesta obedece a una disciplina que en cuanto a su formación es militar, pero en cuanto a su acción y ejercicio es policial. La formación y disciplina de las Fuerzas Armadas garantizan su integridad y obediencia a las autoridades civiles y su lealtad a la patria y al pueblo de México. Esta reforma busca defender y cuidar de nuestra soberanía nacional, busca la paz al interior de nuestro país y la tranquilidad de los hogares de las familias mexicanas. La confianza de la población en las Fuerzas Armadas respalda la adscripción de la Guardia Nacional a Sedena, consolidando una institución profesional y comprometida con la seguridad pública. ¡Viva México! ¡Viva!
Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado José Guillermo Anaya Llamas, del PAN, para hablar en contra hasta por 5 minutos. Bien. Gracias, presidente. Estamos hoy aquí discutiendo este dictamen de reforma constitucional en el tema de la Guardia Nacional por 3 principales razones. La primera, que no se nos olvide que aquí hay una mayoría superficial que solo obtuvo el 54% y que se agandallaron la mayoría calificada y que el pueblo de México les dio una mayoría simple que sin ella no hubiéramos estado aquí porque no hubieran podido modificar un solo artículo. La segunda es por una brutal incongruencia. Lo que antes rechazaban y estaban en contra vehementemente, hoy aplauden como focas a favor de un dictamen que siempre han estado en contra de la militarización. Y la tercera es porque hoy presenciamos que estamos en la peor crisis de inseguridad en nuestro país, de 6 años de una estrategia fallida de abrazos a los que dan balazos. Pero, compañeras y compañeros diputados, no vamos a caer en el falso debate de si estamos a favor o estamos en contra del Ejército, de las Fuerzas Armadas y de la Marina. Por supuesto que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional le muestra siempre su respeto y admiración a la tropa, al Ejército, a la Marina, que todos los días dan la vida por nuestras familias. Pero lo que no estamos de acuerdo es en la militarización de las Fuerzas Armadas en nuestro país. Nosotros estamos a favor de que coadyuven la Guardia Nacional temporalmente, y este es el debate y en el por qué vamos a votar en contra. Porque ustedes, la mayoría superficial, quieren tener a la Guardia Nacional permanentemente en las calles. Y nosotros, la visión de Acción Nacional es que coadyuve a los estados y a los municipios para que se fortalezcan las policías estatales y las municipales, y ahí, mientras sucede esto, el Ejército y la Marina ayuden a que haya paz en los estados. Lo que no estamos de acuerdo es en que se ha abandonado en su suerte a los estados y a los municipios. Los han dejado sin recursos, sin programas, sin capacitación permanente, sin superación. Y eso precisamente es donde estriba lo que nosotros proponemos a lo que hoy se va a aprobar por la mayoría superficial. Esta estrategia de abrazos a los que dan balazos ha sido una gran tragedia para el pueblo de México. Ha sido un gran fracaso, donde en estos 6 años llevan más de 200,000 homicidios dolosos. Es el sexenio de la muerte, porque no hay una estrategia donde conjuntamente, como un Estado mexicano con los municipios, los estados y la federación, puedan
darle paz a los mexicanos. Y me refiero que dejan en suerte, a su suerte, a los ciudadanos de los estados como Sinaloa, o como Tabasco, o como Michoacán, o como Sonora. Por eso, amigas y amigos, López Obrador va a ser recordado como el presidente de la muerte. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Consulte si se encuentra suficientemente discutido. Se consulta en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. No se encuentra suficientemente discutido. En consecuencia, continuamos con oradores en pro y en contra. Tiene la palabra la diputada Anaís Miriam Burgos Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena. Perfecto. Con su permiso, presidente, al pueblo de México, al inicio del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, él recibió un país con una profunda crisis de inseguridad y de violencia. Frente a eso, se impulsó la creación de la Guardia Nacional, bajo el precepto superior y la máxima de llevar justicia y paz a las familias mexicanas. La Guardia Nacional es una fuerza de seguridad que tiene la misión de prevenir y combatir el delito, preservando la integridad de la población. Su naturaleza es civil, lo que significa que su enfoque debe estar orientado hacia la protección de los derechos humanos. En el actual gobierno se replanteó una nueva forma de concebir la seguridad nacional y funcionalidad de las instituciones encargadas de la seguridad interior. Con esto basta decir que hay un ordenamiento adecuado y profundo en la reforma enviada por nuestro presidente. La Guardia Nacional, según las estimaciones de la población, es confiable, más que las policías municipales o estatales. Es decir, el pueblo confía en su Guardia Nacional. Bajo ese esquema, recordemos, al pueblo de México le pregunto, ¿recuerdan cómo era la seguridad en los tiempos del expresidente Calderón o de Peña Nieto? El país fue ensangrentado por una guerra fallida. Condenaron a la República a una violencia total, propiciando la descomposición de los mandos policíacos y de los servidores públicos encargados de la seguridad. Solo basta que recordemos al flamante secretario García Luna, al que hoy la Fiscalía de Nueva York le determinó cadena perpetua. Faltará que la justicia llegue también para sus cómplices. La extinta Policía Federal fomentó desde su origen una serie de vicios administrativos, como falta de cuarteles operativos, un deficiente organigrama que permitía tener puestos estratégicos a civiles sin experiencia profesional en el área de seguridad pública y nula disciplina entre la relación de los mandos y los subordinados. Es decir, la simulación operativa fue la garante del extinto cuerpo. Hago referencia a esto porque los elementos de esa policía también fueron víctimas de la mala administración federal. Ser policía no es una tarea sencilla.
Faltaría preguntarle a las familias de ellos. Si así lo es, les recuerdo que esta reforma tiene el espíritu de garantizar el fortalecimiento de la Guardia Nacional. Es un asunto de interés civil y general en beneficio de las familias de México. Los gobernantes que se creían poderosos permitieron la corrupción de los mandos policiales, como Genaro García Luna, y desde ahí viciaron a toda la institución. ¿Cuál es la intención de quienes hoy se oponen a que la Guardia Nacional profundice su operatividad técnica como eje disciplinario dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional? Eso es el fondo, compañeros y compañeras, la disciplina para determinar tajantemente que se cumpla con el Estado de Derecho. Para que quede claro a todos aquellos que asumen con falacias que queremos militarizar el país, el pueblo de México quiere tener una institución de seguridad pública confiable, cuyo objetivo es prevenir y combatir la delincuencia, no militarizar nuestra sociedad. Cito lo expresado por la presidenta electa la semana pasada en las instalaciones del heroico Colegio Permítame, Militar. la oradora. Diputada Ivonne Ortega. ¿Con qué objeto, diputada? Oh. ¿Quién es? De echar chisme. El diputado Pablo Vázquez. ¿Con qué objeto, diputado? Con el objeto de ver si la oradora me acepta una pregunta. No. Okay. Permítame, diputada. No la acepto. ¿Le acepta la pregunta? No acepta la pregunta, diputado. Continúe la oradora. Para que quede claro a todos aquellos que asumen con falacias que queremos militarizar al país, el pueblo de México quiere tener una institución de seguridad pública confiable, cuyo objetivo es prevenir y combatir la delincuencia, no militarizar nuestra sociedad. Cito lo expresado por la presidenta electa la semana pasada en las instalaciones del heroico Colegio Militar. Las Fuerzas Armadas mexicanas vienen de la revolución social, vienen de la lucha por la democracia, de la defensa del pueblo, por sus derechos, provienen de la justicia social. Nuestro ejército nació en contra de un golpe de Estado, tiene un origen popular. Entonces, ¿qué mayor gloria para que México tenga una Guardia Nacional conformada por el propio pueblo? Basta de mentiras. Lo único que se pretende, y aquí insisto, es evitar que se corrompa la Guardia Nacional. Para esto es fundamental su ordenamiento disciplinar bajo la doctrina militar, pero su acción de fondo, su eje central, es servir a la población en general, atender la seguridad pública bajo un estricto protocolo de derechos humanos. Termino, presidenta. Pretendemos pacificar el país, no ensangrentarlo. Que eso sea una máxima. Vamos a pacificar al país. Es un orgullo para todas y todos los mexicanos tener una institución como la Guardia Nacional y cuya tarea se suma al proyecto de fortalecimiento democrático del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vivimos en el mejor tiempo, el tiempo de la revolución social. Es cuanto. Gracias, compañera. Para hablar en contra, tiene el uso de la voz el diputado Roberto Sosa Pichardo del Partido Acción Nacional. Con su venia, presidenta, compañeras y compañeros legisladores, me dirijo a ustedes por primera vez desde esta, la máxima tribuna de la nación, honrando a tantas y tantos mexicanos que desde aquí han alzado la voz para defender la libertad y la democracia. Hoy también yo vengo a alzar la voz a nombre de las y de los queretanos para defender la Constitución,
que nació en el histórico Teatro de la República y aquí ustedes, diputadas y diputados de Morena, pretenden destruir. Soy Roberto Sosa Pichardo, diputado federal por Querétaro. Es notorio e indiscutible que los gobiernos de Morena están totalmente rebasados por la violencia y la inseguridad. Basta voltear a ver a estados como Sinaloa, Chiapas, Guerrero o a Michoacán, por mencionar a otros, para darse cuenta del rotundo fracaso de la política de seguridad de este sexenio. Hoy les voy a volver a preguntar, ¿qué no habían dicho ustedes que no mentirían? ¿Qué no es una de sus máximas el no mentir? Pues hace 6 años en esta Cámara dijeron que la creación de la Guardia Nacional iba a resolver estos problemas y contaron con el voto de la confianza de todas las fuerzas políticas con 2 compromisos. Primero, que la Guardia Nacional siempre fuera una corporación con un mando civil y que las Fuerzas Armadas se retiraran gradualmente de las tareas de seguridad pública. Pero como todas y muchas otras cosas, no cumplieron nada. En su lugar, intentaron burlar la Constitución para extender el plazo que ustedes mismos se habían propuesto y más aún, incorporar de una vez la Guardia Nacional a Sedena. La realidad es que esta reforma no resolverá nada. No tendremos un país más seguro ni menos violento. No tendremos ni siquiera la certeza de que habrá efectivos y ahí donde los necesite la población. La única certeza que hay detrás de esta reforma es que las Fuerzas Armadas permanentes que están a cargo de la seguridad y la soberanía de la nación, una vez más, serán utilizadas como bomberos apagando el fuego provocado por la incompetencia del gobierno federal. Durante 5 años hemos visto una Guardia Nacional que con el triple del presupuesto que tenía la extinta Policía Federal realiza 40% menos de detenciones. Una Guardia Nacional que brilla por su ausencia en las carreteras federales, llenas de cartones luminosos, donde antes había patrullas y efectivos policiales. Y para muestra un botón, una Guardia Nacional que abandonó la carretera 57, la más transitada en América Latina. La carretera 57 hoy se ha convertido en la segunda más violenta en todo el país, que hoy concentra la mayor parte del robo a transporte de carga a nivel nacional. Y si no me creen a mí, pregúntenle a los amigos transportistas. Una Guardia Nacional que sistemáticamente purga sus efectivos civiles y que cada vez más envuelta a más escándalos de corrupción, como les ocurrió en el mes pasado en Tepatitlán. Ese es el tamaño del desastre que quieren cargar definitivamente a las Fuerzas Armadas, a los valientes soldados y al marinos que arriesgan su vida por el país. Y ustedes los quieren emplear para construir refinerías que no refinan, para construir aeropuertos que no dan servicio a nadie, para arrasar con las selvas, para construir bancos, para manejar también medicinas y que han puesto a hacerlo de todo menos al trabajo para el que fueron ellos entrenados. Desde aquí mi más amplio reconocimiento a todo el ejército, a la tropa, a la Guardia Nacional, también a la Marina y a la Fuerza Aérea. No es casualidad la urgencia que hoy tienen ustedes para aprobar esta reforma. Las Fuerzas Armadas reclaman con justicia desde hace tiempo la certeza jurídica y constitucional que les permita tareas de seguridad nacional. Pero el oficialismo quiere aprovecharse de esta necesidad y condicionar la reforma a cambio de su lealtad política. Esa lealtad que les permita consolidar la tiranía que han venido edificando. Hace apenas una semana la coalición gobernante utilizó verdaderas tácticas gangstériles para consumar la desaparición del último contrapeso que quedaba frente al poder presidencial. La reforma que hoy quieren aprobar es un paso más para cancelar definitivamente la posibilidad de restaurar la democracia. Si de verdad, compañeras y compañeros legisladores, quieren resolver el problema de inseguridad que tiene este país, suspendan este debate y sentémonos a legislar en serio. Vamos por una vía de una ley de seguridad interior que le dé certeza jurídica a las Fuerzas Armadas. Vamos por un presupuesto para las policías estatales y municipales. Vamos a plantear programas eficientes para la prevención del delito que funcionan. Y permítame antes de terminar, yo vengo de ser presidente municipal
2 veces el municipio más hermoso de este país, que es Corregidora, en el estado de Querétaro. Ahí yo le entré de frente al tema de la inseguridad. Ahí de frente le entré en coordinación con el Ejército y con la Guardia Nacional, como varios de ustedes comentaron. Dimos resultados y disminuimos todo. Concluya, compañero diputado. Concluyo, Presidenta, y disminuimos los índices de seguridad. Esa es la estrategia, no subordinación, sí coordinación con la Guardia y con el Ejército. Concluyo. Diputadas y diputados, ni con 10 guardias nacionales habrá seguridad si no tienen la voluntad de entrar a Culiacán. Ni con el poder concentrado habrá paz si no tienen el valor de mirar frente a las madres buscadoras de personas desaparecidas. Ni con el cambio de uniforme podrán ocultar la realidad. Un cambio administrativo no servirá de nada para un país que no ha podido y no han querido defender. De verdad, qué lamentable vienen los tiempos para nuestro México. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputado Roberto Sosa. Para hablar en pro, tiene uso de la palabra el diputado Luis Enrique Martínez Ventura, del Partido del Trabajo. Muchas gracias. Con su venia, Presidenta, compañeros y compañeras, diputados y diputadas. Después de escuchar con mucha atención a muchos de los que me antecedieron, pues me extraña, porque ahora resulta que quienes se ponían el uniforme militar nos acusan de militaristas. Esto, compañeros, hay que entenderlo de fondo. Cuando fuimos a campaña y desde el 18 que se instauró este gobierno de la Cuarta Transformación, fuimos muy claros, vamos por un cambio de régimen. Por un cambio de régimen que implica cambiar aquellas instituciones y aquellas prácticas de gobierno que ya eran caducas, que ya no cumplían con su función y que en lugar de ayudar estaban estorbando y frenando el desarrollo de este país en todos sus ámbitos. Y hemos venido atendiendo cada una de estas cosas, empezando por lo más sensible, el ataque frontal a la pobreza del pueblo de México. Y se implementaron, gracias a esta mayoría, una serie de programas sociales que hoy, ahí están los números, han ayudado a sacar a muchos mexicanos de la pobreza extrema. Esas instituciones agotadas, también encargadas de la seguridad pública en este país, tienen que ser transformadas. Después de los programas sociales, fuimos a la reforma judicial federal. No estuvieron de acuerdo tampoco. Y hoy estamos atendiendo, y es el turno de la Guardia Nacional. Nos queda claro que es paso a paso. No se puede desterrar de un solo golpe la inseguridad, y menos cuando no se cuenta con el apoyo de quienes insensiblemente están en contra de todo. Yo hago un llamado a mis compañeros de la Cuarta Transformación, porque si bien es cierto, hoy estamos tratando este tema de la Guardia Nacional, debemos de ir por una reforma integral. Ya fuimos a por el Poder Judicial, estamos por la Guardia Nacional y los invito a que vayamos por el Poder Judicial local, por los poderes judiciales locales, vayamos por las fiscalías, vayamos por el Ministerio Público, porque al final de cuentas, cuando fuimos a campaña, la gran mayoría de los mexicanos desafortunadamente no sabe distinguir entre una y otra autoridad.
y la culpa de todos sus males se la echan al Ministerio Público y a las fiscalías, porque efectivamente es el primer paso a donde debemos también tener nuestra atención. Así es que esa invitación a mis compañeros para que toquemos esos temas que estoy seguro serán bien vistos por este gobierno, la dejo abierta. Y además, compañeros, ¿quién de los que estamos aquí? Yo he visto aquí que están en contra de que el ejército se haga cargo de algunas cosas. Algunos dicen que para que se coordine ya se está planteando, pero después terminan sus discursos agradeciéndole al ejército. Entonces, ¿lo quieren o no lo quieren? ¿Eso qué es? Cínicos, compañeros. El ejército nos garantiza más lealtad al pueblo de México, dígase lo que se diga. Nos garantiza una mayor formación en este tema de la seguridad y de la vigilancia y una mucho menos corrupción, como ha penetrado esa lacra en las instituciones de seguridad. Fue la corrupción y la división interna lo que acabó con la Policía Federal. Fue la corrupción la que ha venido deteriorando todas estas instituciones y hoy tenemos que actualizarlas. Y tampoco nos demos baños de pureza. Todos los gobiernos han hecho uso de una o de otra manera de las instituciones que tienen que ver con la defensa nacional. Zedillo en su momento, ¿en quién se recargó para enfrentar al EZLN y al EPR? Y Calderón no se diga, él inauguró la etapa del baño de sangre en México, hizo un ataque frontal utilizando al ejército para atacar al crimen organizado con mucho menos inteligencia y mucho más fuerza. Y Peña, la mayor corrupción en la historia de este país. El PT está a favor y votará a favor de este dictamen. Y como quiera que sea, el pueblo nos dio una orden y la reforma va. ¿Es cuánto? Gracias.